CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. El día de hoy nos vamos a encontrar con David Aranguis. David es un docente de literatura y desarrolla también trabajo de investigación literaria, en el fondo revelando los aspectos místicos, ¿no?, de su trabajo literario. Y el día de hoy estamos invitados, digamos, a través tuyo, David, tener la posibilidad de adentrarnos justamente en los pasos poéticos de Gabriela Mistral, que en términos generales solamente puedo indicar que ella fue premio Nobel de literatura en un momento en el cual era muy difícil que las mujeres le otorgaran un premio de esas características, ¿no? Por toda una visión de género, o llamémoslo así claramente, una sociedad muy dominante del patriarcado, en donde ella ponía a través de su trabajo en tela de juicio, digamos, una visión distinta acerca del papel de las mujeres en la sociedad. Asimismo, digamos, como las personas más humildes o estaban en situación de pobreza en nuestra Latinoamérica y también del mundo indígena en particular. Ella es una persona, Gabriela Mistral, que reivindica justamente aquellos valores de respeto fundamental a todos los seres humanos. En una época. Muchas gracias por tu presentación y agradezco también la invitación. Yo soy profesor de enseñanza media de lengua y literatura, antes castellano, antes lenguaje y comunicación. Como que los enfoques han ido cambiando un poco. Y claro, hoy voy a comentar una lectura que yo estoy haciendo de Gabriela Mistral a partir de los elementos místicos que he ido encontrando en su poesía, específicamente en el poema de Chile. Es una obra a la que le dedicó el mayor tiempo. Ella lo comienza a escribir con 1920 y lo concluye un poco antes de su muerte. Bueno, entonces, el título de esta lectura o exposición que voy a hacer es Mirada interior y visión clara en Poema de Chile de Gabriela Mistral. ¿Ya? El concepto de mirada interior yo lo tomo de Victoria Cirlot, que ella estudió la mística medieval, específicamente la mística de las mujeres, y, y desarrolló este concepto que es la mirada interior, que tiene que ver con el desarrollo de la visión de un espacio que no está en este plano, de cierto modo, que es como un espacio intersticial, un intersticio, algo que está entre medio de dos espacios, ¿ya? Y la visión clara, que es un concepto tomado del budismo, que tiene que ver con la visión clara de la realidad, ya como encontrarse con la naturaleza de la mente. Entonces, lo que yo voy a intentar explicar es, claro, cómo es aplicar estos conceptos al poema de Chile de Gabriela Mistral, que fue publicado póstumamente, fue publicado después de que ella muriera. Entonces, voy a partir con una cita que ella hizo, es una cita de un discurso que ella le estaba dando a unos estudiantes, el discurso se llama El sentido religioso de la vida, de 1922. Dice, para mí, ella le estaba explicando a los niños, para mí, la religiosidad es la saturación que ha hecho en la mente la idea del alma, el recuerdo de cada instante, de cada hora, de esta presencia del alma en nosotros, y el convencimiento total de que el fin de la vida entera no es otro que el desarrollo del espíritu humano hasta su última maravillosa posibilidad. Quiero destacar acá el tema de la saturación que ha hecho en la mente la idea del alma, es decir,
Es decir, es una mente, la mente se caracteriza por su racionalidad, pero acá, claro, esta mente se encuentra saturada, es decir, colmada por una idea espiritual. Y lo que destaco acá también es el convencimiento total. Hay un convencimiento total, es decir, uno hablaría de un fanático, ¿no? Es como alguien que no tiene dudas de que el fin de la vida entera no es otro que el desarrollo del espíritu humano hasta su última maravillosa posibilidad. La última maravillosa posibilidad. ¿Qué será eso? Bueno, ahí vamos a tratar de desentrañar como que cuál sería esta última maravillosa posibilidad. Continúo el discurso. La materia está delante de nosotros, extendida en este inmenso panorama que es la naturaleza, con la intención aparente de hacernos olvidar lo invisible. La religiosidad es buscar en esa naturaleza su sentido oculto y acabar llamándola al escenario maravilloso trazado por Dios para que en él, en el escenario maravilloso, trabaje nuestra alma. Claro, según esto, la naturaleza tendría una dimensión oculta que nos permitiría religarnos, reencontrarnos con lo divino, ¿ya? Y según ella, claro, entonces el, el desarrollo del trabajo, de trabajar con esta dimensión oculta, eh, es una forma de religiosidad. Entonces la naturaleza, por así decirlo, es, por así decirlo, un mediador que nos conecta con las maravillas de la creación. Entonces quería partir con eso, con esta cita, porque el poema de Chile se trata sobre un viaje que va haciendo el espíritu de Mistral por Chile. Entonces, como que los paisajes, los elementos naturales, son los protagonistas. Es por así decirlo, es como el encuentro dentro de su propia alma de estos sentidos ocultos que le va entregando la naturaleza. Y yo precisamente por eso empecé a estudiar este poema, porque yo lo leía y decía, chuta, esta señora yo decía, es una santa. Yo decía, es una santa porque, porque está alabando a la naturaleza, es decir, la está divinizando. Pero claro, no lograba armarlo coherentemente, como que eran puros fragmentos aparte. Entonces, eso fue lo que me motivó para empezar a trabajar la visión de la naturaleza en este poema. Porque yo decía, bueno, esta es como una santa americana, es como, porque su nivel de devoción es, es- es extraordinario, va más allá de lo normal. Entonces, eso. Entonces, esta cita yo creo que representa un poco lo que yo he visto también en su poesía. Entonces, dicho esto, voy a leer ahora el primer poema que da cuenta el primer poema con el que abre su obra. Dice, bajé por espacios y aires, y más aires, descendiendo, sin llamado y sin llamada, por la fuerza del deseo. Ya más que yo descendía, era mi caer más recto, y mi gozo más vivo, y mi adivinar más cierto, y arribo como la flecha, este, mi segundo cuerpo, en el punto en que comienzan patria y madre que me dieron. Entonces, según este fragmento, claro, lo que está ocurriendo acá es un descender que atraviesa los aires, aires y más aires descendiendo, sin llamado y sin llamada. Ya más que yo descendía, mi caer era más recto, es un retorno, una caída que da gozo. Y en este gozo es es como que su intuición se activa,
es como mi gozo es más vivo, mi adivinar es más cierto, es decir, como que mi intuición es más cierta, lo que yo creo que va a pasar ocurre. Entonces estamos como en un espacio en que ella empieza como a controlar su visión, es un espacio de visión más o menos controlado. Y entonces arribo como una flecha, arribo como la flecha, es decir, como cae, penetra, ¿no? Penetra en un espacio extraño, con un segundo cuerpo, en el punto de origen, desde el punto del comienzo, en el origen. Ella llega al origen de la patria y la madre que le... Yo acá, madre, la interpreto también como el tema de la naturaleza misma, y la patria ya también como todo esto otro más impuesto y cultural. Entonces, arriba a este punto extraño que es la vida, en el que se conecta, claro, la naturaleza, la madre, con la cultura, con la patria, con lo... Y, y claro, ¿y qué nos dice después? Ya una vez arribada, una vez ya que retornó a este espacio, que es el espacio entre padre y madre, dice, voy en delgadez de niebla, pero sin embargo llevo las facciones de mi cara, lo quebrantado del peso, intacta la voluntad, pero el rostro medio ciego, y respondo por mi nombre, aunque ya no sea aquello. Respondo por mi nombre, aunque ya no sea aquello. Voy en delgadez de niebla. Básicamente lo que tenemos acá es un espíritu, es un fantasma. Un fantasma que tiene las facciones de la cara, pero el rostro medio ciego. El peso quebrantado, es decir, el peso sin peso, ¿no? Pero con la voluntad intacta. Entonces, claro, ahora claro, ella tiene conciencia de una identidad, respondo por mi nombre, pero es una identidad que ya no, que está diferida, ya no es ella. Dice, ya, lo hice literalmente, respondo por mi nombre aunque ya no sea aquel. Lo que tenemos acá, por así decirlo, es una especie de transformación de la identidad, del alma incluso. ¿Por qué? Porque ahora es un cuerpo espiritual solamente. Ya este poema, que es el que da el puntapié inicial del- de la obra, del poemario, ella le llama hallazgo, encuentro, ¿no? Y bueno, y la pregunta acá es como, ¿qué es lo hallado? ¿Ya? ¿Qué fue lo que se encontró como para que titule la obra, ¿no? Y voy a responder esa pregunta, pero voy a dejarla en suspensión de momento, ¿ya? Eh, Porque quiero hacer otra referencia ahora al alma, ¿ya? Porque ella planteó que era un segundo cuerpo. Entonces, bueno, investigando sobre teorías del alma, eh, llegué por azar, por deseo, no sé por qué, pero bueno, también como por simplemente porque, bueno, hacía el estudio, ¿no? Llegué a Santa Teresa de Ávila, al Tratado Moradas. ¿Qué obras importantes sobre el alma se han escrito? De la tradición cristiana a la que con la que se identifica Mistral. Bueno, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila en Moradas se refiere al alma como un castillo de cristal y diamante, ¿ya? Un cristal transparente y que resplandece la luz, ¿ya? Con distintas moradas por habitar. Estas distintas moradas por habitar se pueden relacionar con la sefirot del árbol de la vida, ¿ya? De la mística hebrea. Porque Santa Teresa es judía conversa, entonces mucho de su formación, mucho de su imaginario como que proviene de ahí. Entonces, esta imagen de la interioridad, es decir, del alma como un castillo transparente que resplandece, se conecta con la transparencia y la cualidad de resplandecer la luz.
Sin embargo, también en otro momento, ella dice que, porque ella está tratando, ella le piden que escriba este tratado sobre el alma para educar a las otras monjas. Entonces, está tratando de explicarles como qué es lo que es el alma y dice, bueno, el alma piénsenla también como un palmito, como algo súper cotidiano, ¿no? Dice, ya es un palmito al que hay que ir quitándole las capas para llegar al centro, que es lo más rico. Eso literalmente les dice algo así. Entonces, claro, acá hay una analogía entre ambos elementos, que se vincula a partir de recubrimientos simétricos. Es decir, que quizá nuestro cuerpo material podría ser una especie de recubrimiento simétrico que protege un centro que es cada vez más vacío y que se vincula con el aire, con lo etéreo, con lo que se desvanece, por así decirlo. Entonces, yo creo que cuando ella dice, este mi segundo cuerpo, lo podemos vincular perfectamente a esta idea del recubrimiento simétrico del cuerpo material y que protege un centro que es cada vez más vacío. Y hay que pensar que el tema de que ella vaya perdiendo su identidad, lo podemos leer también como un vaciamiento también de sí misma, un vaciamiento del ego, ¿ya? Porque como decía San Juan, para que Dios entre en nosotros tenemos que estar vacíos, no, no podemos tener, no, no podemos habitar los dos, mi ego y el de Dios por otro lado. No, Dios no, no va a entrar ahí. Hay que vaciarse de sí mismo hay que abrir ese espacio como para que Él nos penetre. Entonces, considerando eso, considerando que lo que ella nos está hablando es del alma, nos está haciendo una fábula de un retorno en alma al país. Después dice, pero ya los pies tocaron, bajíos, cuestas, senderos, gracia tímida de hierbas, y unos céspedes tan tiernos que no quisiera doblarlos, ni rematar este sueño de ir sin forma caminando, la dulce parcela, el reino que me tuvo 60 años y me habita como un eco. Aquí, claro, yo lo que destaco en primer lugar, lo que me llamó la atención en primer lugar fue esto que decía, el reino que me tuvo 60 años y me habita como un eco. Es decir, estoy recorriendo un espacio interior. Nuevamente el tema de la simetría, ¿no? Es como es como que lo vivido también está dentro nuestro. Así es como que si no fuéramos entidades aparte, sino que estuviéramos conectadas. Es decir, que como que nada se olvida, algo así. Entonces, el reino que me tuvo 60 años y me habita como un eco, la dulce parcela. Entonces acá, claro, yo hice el vínculo y dije, claro, bueno, entonces lo que ella está haciendo ahora está recorriendo el espacio maravilloso que me habla. Está recorriendo este espacio maravilloso en el que se desenvuelve el alma. Entonces el alma ya no es un castillo de cristal ni diamante. Para Gabriela Mistral, el espacio del alma, este espacio interior, se ha transformado en una parcela dulce. Y es ese espacio por el que ella empieza a recorrer. Ese espacio es lo hallado. Por eso yo creo que el poema se llama Hallazgo, porque ella se da cuenta de todo este reino interior que la habita. Y otra cosa que posteriormente, ya después de leer, releer, 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 otra cosa a la que llegué es que claro, ella está hablando de un espíritu. Dice, no quiero rematar este sueño de ir sin forma caminando. Pero sin embargo dice, pero ya los pies tocaron.
Es que decir, como que su cuerpo igual se materializa. Es como que ella es un espíritu, pero dentro de su sueño todavía no está completamente purificada, ¿ya? Todavía quedan remanentes de su cuerpo en en su sueño, ¿no? Como en su visión interior, en su mirada interior, todavía quedan remanentes del cuerpo. Pero sin embargo, son unos pies que están sacralizados. Unos pies, los pies tienen la función de conectarnos con la tierra. Y en esta conexión con la tierra nosotros siempre estamos dañando o relacionándonos con otros elementos. Pero ella dice, claro, yo tengo estos pies, por así decirlo, pero no quiero pisar nada, no quiero doblar el césped, no quiero hacer daño. Entonces es un mensaje completamente compasivo. No quiero tocar la gracia tímida de las piedras, no quiero doblarlo. Entonces lo que tenemos acá en el primer poema es una figura híbrida, ¿ya? Simbólicamente híbrida. Por ejemplo, pueden pensarlo al mismo tiempo como estas figuras egipcias, por ejemplo, que tienen pies humanos, pero que la cabeza ya es un ave. Nuevamente, es lo híbrido, el espacio entre los pies humanos, pero ya todo lo que es la parte superior es un ave, es decir, lo celestial, es algo que va cambiando, es algo que se va abriendo a otra dimensión que no es material, por así decirlo. Es otro plano, no es el plano físico. Entonces acá nos encontramos con el hallazgo, el descubrimiento del reino interior y que nos habita y que nosotros no nos damos cuenta. Claro, lo que yo estoy hablando acá es que este viaje que está haciendo es un viaje interior, ¿ya? Y por lo tanto, es lo que está ocurriendo acá es el desplazamiento por un mundo interior, por el espacio de su alma, o el espacio en el que trabaja su alma. Es decir, está entrando a una dimensión etérea, una dimensión que no es ni de este plano ni del otro. Claro, y sobre eso, Victoria Silot, que estudió a las místicas medievales y distintos elementos místicos de la literatura, como la búsqueda del Santo Grial o incluso en el surrealismo, para ver todo el tema de de la visión interior, de la capacidad visionaria en el arte. Bueno, dice que en la mística medieval esta capacidad visionaria puede considerarse como una facultad humana. Claro, es una facultad humana que se desarrolla en una zona intermedia, ¿ya? Este espacio intersticial, quiere decir, entre el mundo interior y el exterior. Dice, por esto en el arte de la época, el lugar de la teofanía, es decir, teo, Dios, fanía, aparición, el lugar de la aparición de lo divino, del Dios, se, cons- se constituía en la intersección de dos círculos, el cielo y la tierra. Los medievales eran bien literales a veces para sus representaciones, claro, entonces como entre el círculo de la tierra y del cielo, hacían un círculo entre medio que tocaba los dos y quedaba con forma de almendra. Y ese espacio era el de la zona intermedia, que es donde se desarrolla esta facultad humana que tiene que ver con la capacidad visionaria, ¿ya? Con la capacidad de ver cosas que no están acá. Es casi como una alucinación o un sueño. Por ejemplo, en el caso de las místicas medievales, no sé, como Hildegard von Bingen, claro, ella dice, bueno, yo estoy en una habitación, pero estoy viendo otras cosas, ¿no? Es literalmente una alucinación la capacidad visionaria desarrollada ya en último extremo. Es literalmente una alucinación. Entonces dice, claro, yo estoy viendo acá a mi gata, lo que sea, pero sobrepuesto a eso,
como un segundo cuerpo, estoy viendo otras cosas. Y otras cosas que, claro, que yo comunico, que es una comunicación con lo divino. Entonces, esta zona es un espacio metafísico que permite ver un mundo situado entre el absoluto más allá y la Tierra. Y bueno, y en esta zona, claro, lo que Mistral se encuentra es con el eco que le ha hecho su vínculo con la naturaleza. Por eso, acá yo me tomo de un concepto de Alfonso Calderón, que él dice, bueno, Mistral tiene una pasión religiosa por el mundo, refiriéndose a la pasión, pero por la naturaleza. Se- ahí estaba hablando de la naturaleza cuando dice esto. Dice, Mistral tiene la actitud de Mistral frente a la naturaleza es una pasión religiosa del mundo. Es decir, que la naturaleza es este mediador que la permite como religarse con el Dios creador. Entonces, como agarrándome como de este marco conceptual, yo planteo que el motivo del viaje acá en Poema de Chile, es una fábula mística. Y la fábula mística tiene que ver con la disolución del yo. La aventura mística tiene que ver ya con la disolución del ego y el éxtasis, el encuentro de lo divino. Entonces, ella retorna al país en una revisión interna que se vincula con el deseo pendiente de hallar a Dios. Por ejemplo, en el poema El desierto, ella plantea lo siguiente, dice, si se llama pureza el desierto, y pureza el vacío a los costados, y señal el silencio, y espacio prometido arrasamiento, ya estoy según los míos lo quisieron, y la voz que me queda es solamente para cobrar al dueño su promesa. Este poema se llama, este poema, claro, sí se llama Pureza, así le pusieron, porque no tenía título, lo encontraron dentro de sus manuscritos y que fue integrado a una de las versiones nuevas del poema de Chile. Y que habla, claro, la idea de la pureza en el desierto, es decir, y el arrasamiento, es decir, como ya la disolución del yo, ese es el espacio prometido. Y señala el silencio, es decir, es como lo impensado, ¿no? Como que uno se aferra al ego, como si uno pudiera ir como a conversar con Dios, claro, pero claro, no, es lo contrario, es el desierto, es el vacío. Cuando habla del reino que me tuvo 60 años, lo que ocurre acá es que posteriormente, luego de que ella hace esta declaración compasiva de que no quiere doblar el pasto, no quiere hacerles daño, resulta que ella tiene una aparición. Es como que, es como que este pensamiento compasivo, así lo interpreto yo, generara una nueva visión y que es el encuentro de un siervo. ¿Ya? Ella dice como, no copié textual el fragmento porque me quiero concentrar en otras cosas, pero dice, bueno, y estaba en el bosque y de repente apareció tu silueta y entre la luz apareció y una figura luminosa y ahí estabas tú. ¿Quién era ese tú? Era un ángel siervo. Entonces después dice, vamos caminando juntos, en hermanos de cuento, tú echando sombra de niño, yo apenas sombra de lecho. Qué bueno es en soledades que aparezca un ángel siervo. Y espera un poquito. Entonces acá leyendo también otras cosas, claro, en el libro tibetano La vida y la muerte, eh, se explican o se exploran, según su visión de mundo, diversas experiencias relativas a la muerte. Y dentro de estas está el examen retrospectivo de la vida.
dice que al momento del morir hay un examen retrospectivo. Y si nos fijamos acá en Mistral también hay un examen retrospectivo. Este encuentro del alma es un retorno, es un volver a encontrarse con algo pasado. Y el libro tibetano de la vida dice, a veces la revisión de la vida, el examen retrospectivo, se produce en compañía de una presencia gloriosa, un ser de luz. Lo que se advierte en los diversos testimonios es que este encuentro con el ser revela que los únicos objetivos serios en la vida son aprender a amar a los demás y adquirir conocimiento. Entonces lo que yo leo acá es que, claro, el siervo se transforma en un heraldo de su alma. Es decir, que, y aparte que no es un siervo solamente, es un ser de luz, es un siervo ángel. Ella misma lo dice. Entonces que lo conecta con una dimensión sacra, con una especie de divinización de su alma. Es su alma que está ya adquiriendo tintes ya divinos. Y claro, y el siervo se transforma, el siervo ángel, se transforma en el interlocutor de Mistral. Entonces, Mistral aprovecha o nosotros aprovechamos de escucharla. Entonces le dice al siervo ángel, bien mereces que te aupe, ¿no? Como que te cargue, por lo que tuve de reino, y te muestre a los demiurgos que con barro y luz te hicieron. Más que los hombres mereces correr feliz por los cielos, sin que el espinal te atrape o que te entreguen los senderos. Sí, en el encuentro del siervo, ella lo que le dice es que, bueno, se- mereces, tú como un ser de luz, mereces que yo te lleve a los demiurgos que yo estoy buscando. Los demiurgos son como estas figuras semidivinas que son como los creadores del mundo. Entonces, bien mereces que te muestre a los demiurgos, a los dioses creadores que con barro y luz te hicieron. Entonces, nuevamente acá está el tema del viaje hacia lo divino. Y ese viaje por lo divino, mira, dice, se conecta con el correr feliz por los cielos, es decir, con el espacio de liberación. Recordemos que ella ahora es un cuerpo de niebla, como es aire. Pero entonces dice, vamos caminando juntos, ella junto a su ángel siervo, a su figura de luz, tú echando sombra de niño, yo apenas sombra de lecho. Acá hay otro elemento que a mí me llamó la atención, es que la luz que los atraviesa da sombras que no los identifican. El niño, claro, es la inocencia, ¿no? El origen, lo nuevo. El ángel da sombra de niño y yo apenas sombra de lecho. Entonces acá lo que ella nos está diciendo es que su alma, es decir, bueno, se está fundiendo con este espacio maravilloso. Ella misma se está transformando en naturaleza. Lo que nos recuerda acá, yo ya no soy aquella, soy otra, mi identidad es otra. Yo apenas echo sombra del hecho. Es decir, como que ella ya incluso ya está siendo casi transparente, como, como esta idea del alma como un castillo de cristal que resplandece la luz, o que la atraviesa y no deja, sin dejar huella. Esta intención compasiva de ella de no dañar a otros, de no dejar huella, de no tocar, de ser cuidadoso, se, se traduce en esta especie de sombra del hecho, una sombra natural. A mí me recordó el tema de la visión clara, que es un concepto budista, que dice así, dice, comprender la naturaleza de la mente, nuestra esencia íntima, lo que se podría llamar nuestra esencia íntima,
Esa verdad que todos buscamos es la clave para comprender la vida y la muerte, porque lo que ocurre en el momento de morir es que la mente ordinaria y sus conceptos ilusorios mueren. Y en ese espacio que se abre se revela, ilimitada como el cielo, la naturaleza de nuestra mente. Esta naturaleza esencial de la mente es el telón de fondo de toda la vida y la muerte, como el cielo, que abarca a todo el universo en su abrazo. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir con esta cita, o lo que estoy tratando de vincular, es que esta visión interior que ella desarrolló también se conecta con la visión clara de los budistas, con el vipassana, es decir, con poder observar la naturaleza de la mente, que es el telón de fondo de nuestra vida. Es el telón de fondo por sobre nuestra mente ilusoria, como este otro recubrimiento quizás simétrico que tenemos de nosotros mismos. Entonces está nuevamente también la idea del cielo. Es el telón de fondo de la vida, igual que el cielo. Y ella le dice, y yo quiero llevarte al cielo para que corras feliz. Te lo merecen más que los hombres, que no tienen compasión. Le dice al ángel. Entonces, claro, lo que ella yo creo que está desarrollando es a medida que se va disolviendo con el paisaje interior, lo que yo creo que ella está alcanzando es la naturaleza esencial de la mente. Es decir, este espacio que no está ni entre este mundo ni el otro, sino que está como entre medio. Entonces, la conclusión de esta exposición claro, es la siguiente, es que tal vez el paisaje interior que recorre Mistral, esta zona intermedia o mundus imaginalis, es también un espacio entre la mente ordinaria de Mistral y su visión de la naturaleza profunda de la mente, de los budistas. Y en ese espacio que ella logró abrir, en esta especie de almendra, ella plantea, claro, dice, bueno, si se llama pureza al desierto y pureza al vacío a los costados, y señala el silencio y espacio prometido arrasamiento, ya estoy según los míos lo quisieron, y la voz que me queda es solamente para cobrar al dueño su promesa. Entonces tenemos acá ya una persona que ya está completamente entregada a otro plano. Es un alma que se está divinizando. Una riqueza en el vocabulario que es de la época también. ¿Cómo hacía estar tan desprendida del ego, tan desprendida del yo, tan desprendido de la cosa del mundo, de la naturaleza, haya simultáneamente trabajado mucho por la reivindicación y la dignidad de un sector de la humanidad que hasta ese momento tenía determinadas características? Porque su condición mística, por decirlo de alguna manera, mental, eh, ama al ser humano por lo que es, por lo que está constituido, digamos, ¿no? Entonces, esto me lleva a alumbrar ese tipo de cosas, como que era necesario un recurso de un lenguaje como para darle fuerza, eh, y desprendido del miedo, o sea que, como quien dice, lo hago sin deberle nada a nadie, sin cobrarle nada a nadie, a ningún ser humano, ni por idolatría, ni por prestigio, ni por fama, sino por el solo hecho de la existencia. La historia esa del siervo en el desierto, me da esa, hablo de la ignorancia, de la impresión emocional que me dio en ese momento, ¿no? ¿Cómo cuál fue el...?
la impresión del ciervo en el desierto. Cuando le dice que merece más estar, digamos, en el cielo, el que tiene, más que el propio hombre, porque el hombre va detrás del ciervo. Tengo esta figura, ¿no? Detrás de ello, hacia lo que para uno es el ciervo, un paisaje bello, eh, que tiene esa belleza tan particular, con un asta, digamos así, de defensa muy fuerte, y son muy, muy violentos también en su naturaleza, y sin embargo es apetecible por varias cosas, por la supervivencia y por la belleza que significa el trofeo de su propia identidad, digamos, ¿no? Es decir, un animal que tiene presencia. Y entonces, como diciéndole, la barbarie que llevamos adentro, a la larga es tan temporal, pero lo tuyo es trascendente, porque le da significado a lo temporal también. Por eso, Gabriela Mistral para mí recién ahora estoy descubriendo, gracias a este encuentro de David, que ha tenido esa sensibilidad de encontrarle lo místico más allá del floreo literario, que a veces le dan algunos poetas en sus momentos, para, bueno, vivir de la poesía y de su arte este, literario, ¿no es cierto? Esta presentación, el encabezado que dice Poema de Chile, ¿es algo referente a Chile que hizo Gabriela Mestral o es una composición de este trabajo? Sí, es que el viaje interior al mismo tiempo se conecta con el viaje por Chile. Por eso se llama Poema de Chile, pero en verdad es un Ujú. viaje interior. Entonces Bien, ella se agarra, no sé, pues del desierto, de, no sé, de algunos caseríos a veces, de plantas, de la Chinchilla, no sé, de la cordillera, del Valle del Elqui, del cielo, de lo que se te ocurra, de lo que se te ocurra Claro. casi que ella... Entonces, claro, yo leía y decía, bueno, pero me está hablando algo, pero en verdad me está hablando otras cosas. Entonces dije, ya, tengo que empezar a desentrañar todo esto que está hablando. Y ahí empecé a investigar y voy bien, pero claro, todavía no termino. Porque es un poema largo, Claro. es un poema muy largo, claro. Es un macro texto, es decir, que es como un texto que está lleno de textos independientes que se relacionan con el tema que es el viaje, pero que tiene un sentido en sí mismo. Entonces, es como echarle leña y no se acaba. Eh, para mí no me cabe duda que ella es una mística. Incluso cuentan que ella perteneció a las órdenes menores franciscanas. Quizás por eso el libro ese que nombraba Hernán. eh, y, y digamos, a mí eh, me despierta mucho, o sea, tiene una riqueza interior que yo creo que todavía no somos capaces de comprenderla en su verdadera dimensión, así como San Juan de la Cruz. Yo creo, no sé, vuelvo a felicitar a David que ha tomado esta beta maravillosa, digamos, que siento que a mí por lo menos me resuena mucho eso. Eh, También Gabriela Mistral tuvo conexiones con la teosofía, sí. Madame Blavatsky, y también estuvo vinculada a los Rosacruz. O sea, hay todo un tema, hay todo un mundo, y explorar las poesías de ella, porque se pueden explorar de distintas formas. O sea, tú la puedes explorar en forma concreta. En el poemario de Chile habla de Chile y uno puede leer Chile ahí Claro. y las formas de Chile. Y ella tiene un lenguaje infinito que permite leer cosas de Chile, pero también, como se muestra acá en la exposición, está el espacio espiritual
y profundo que ella dice a través de este maravilloso poema. Y lo mismo respecto de muchos otros que ella tiene. Se encuentran caminos muy, muy interesantes, muy espirituales, muy profundos, y tiene una conexión directa también con San Juan de la Cruz. Está muy conectada y hay varios estudios que presentan la unión entre los escritos de Gabriela Mistral y San Juan de la Cruz. Entonces, es muy, muy interesante. Bien, pues, A que uno va descubriendo personajes que no son muy populares y que alguna vez fueron significativos para darle un pequeño golpecito hacia algún determinado de los derechos del ser humano, hacia su evolución más positiva, por darle un significado. Por ejemplo, en un trabajo anterior que hicieron ustedes y que hablaron de su gran artista Violeta Parra, por ejemplo. Quería comparar esto que decía, cómo ese espíritu que transitaba por otro sendero de ese intersticio entre lo terrenal y lo divino, movilizaba toda una parte de la sociedad ávido, tal vez inconscientemente, de ir hacia algo más significativo, ¿no es cierto? Algo más positivo. Y en este caso, Gabriela Mistral, por supuesto, y ahora con todos los antecedentes de los presentes que están dando datos de su formación, quizás en su poema Chile era un mensaje oculto de que avancen, despeguen, vuelen, confíen que hay algo más que esto que ustedes ven, montaña y mar, por ejemplo, ¿no? Porque cuando habla del vacío, pero también habla de los lados del vacío, uno dice, ¿el vacío tiene lado? Entonces, me llevó a eso, que no solamente es todo un paisaje, desde allá de la punta de usted hasta el final, de lo árido a lo más frondoso, y Violeta Parra también les daba eso. Yo aprendí a escucharla después del trabajo que ustedes hicieron acá. Para mí eran bellas canciones poéticas en un festival, pero cuando ustedes ¿cómo es? Empezaron a desgranar el sentido de su vida y cómo lo fue llevando, entonces uno lo pone en otro plano. Por eso, gracias por todo lo que Hayan ofrecen. hecho. Y Y bueno, reiterar nuevamente el agradecimiento por el espacio y el interés, y también como por todos los aportes también que hacen desde su propia formación, pues uno lo agradezco. Muchas gracias. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.